capítulo 13. La semana anterior tocó nuestro pastor David la parábola del trigo y la cizaña. Y vimos que hay cizaña dentro del trigo, que viene el enemigo y siembra cizaña, ¿no? Y el Señor será quien ajuste en el tiempo debido a esa cizaña. Hoy vamos a ver a partir del versículo 31, así que todos tomamos nota y empieza nuestro tiempo también de aprendizaje. Hemos considerado que sea nuestro hermano Cristian, el pastor Cristian. Él va a tener a bien exponernos el tema del versículo 31 en adelante. Por favor, sea bienvenido. Antes que le dé el micrófono, no puedo dejar de presentarlo. El pastor Cristian, él viene de la ciudad de Lima, él congrega en la iglesia bíblica Emanuel y allí él está a cargo de la educación cristiana en la iglesia, así que él va a exponer con nosotros. Les pido también que podamos no solo prestar atención como con cada mensaje, pero vamos a sacarle riqueza a este tiempo de aprendizaje. Gracias. No, más bien muchas gracias por el honor y privilegio de estar acá. Cada vez que tengo que compartir en otros lugares, lo que el Señor puso en mi corazón es: ese púlpito costó sangre y sudor y lágrimas. Hónralo, hónralo. Porque uno llega de advenedizo de un momento a otro y ha habido un gran trabajo, un gran esfuerzo, y a veces no nos damos cuenta. Por eso, gracias por honrarme con el privilegio de compartirles. Y al Señor sea toda la gloria. ¿Ok? Bueno, vamos a nuestro tema, para entrar, porque solamente me dieron 1 hora, me dijeron. Y si ustedes supieran que yo tengo para hablar un montón, ¿no? Así que, bueno, están ustedes viendo las parábolas de Mateo 13, ¿no? Esas parábolas se las conoce como las parábolas del reino. Ahora, los judíos, estoy haciendo un breve repaso de lo que ustedes ya conocen, supongo, creo yo. Total, la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen, así que vamos a dar por sentado que lo saben. No, ustedes sí se lo saben, ¿no? Ahora, los judíos, cuando hablaban del reino, ellos pensaban en algo grande y pensaban en cómo el Mesías, según las profecías, vendría en gloria y poder para implantar su reino. Iba a venir e iba a juzgar y aniquilar a los rebeldes e incrédulos. Era lo que ellos estaban pensando. Los discípulos creían que Jesús era el Mesías, era el ungido, era el rey prometido que iba a cumplir con acabar con todos los incrédulos, en especial con los romanos. Ese era su pensamiento. Y Jesús estaba enseñando todo lo contrario, porque él no hablaba de lo que él iba a hacer con ellos, con los romanos, sino él hablaba de lo que los romanos iban a hacer con él. Él hablaba, en vez de decirles cómo los iba a matar, que los iba a agarrar y los iba a pisar del cuello, él hablaba más bien de cómo ellos lo iban a matar a él. Es decir, era todo lo contrario a lo que ellos habían sido formados. Y cuando Jesús le decía, yo voy a morir, el primero en saltar, porque siempre que Jesús hablaba, el primero que interrumpía era Pedro. Cada uno tiene su afición, su hobby. Y el de Pedro era interrumpir al maestro. ¿Ok? Así que cuando Jesús dice, voy a morir, Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Porque era inconcebible para ellos que eso fuese a pasar. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías. Inclusive, yo no sé si ustedes recuerdan la historia, cuando Jesús entra a Jerusalén y arrojan las ramas de plantas ahí delante de Él, a sus pies, y comienzan a clamar, Hosana al Hijo del Altísimo. Ellos están muy entusiasmados, porque ellos piensan, este es el momento. Ellos están emocionados de ver a aquel que ellos están viendo como el Mesías. Pero Jesús, en pleno apogeo de su ministerio, les dice, si el grano de trigo no cae en tierra, muere. Y Él les está hablando acerca de su muerte, ¿no? Ellos esperaban un reino de gloria, de poder, de majestad, un reino donde los incrédulos, los rebeldes sean devastados. Pero Él les comienza a enseñar un reino diferente. Y Él comienza a hablarles de estas 7 parábolas que están en Mateo 13. Y ellos realmente no entienden, aunque les enseñe estas 7 parábolas, ellos no entienden
lo que les está enseñando, porque ellos tienen unas expectativas diferentes. Porque antes de que Él se vaya, ellos le preguntan a Jesús en Hechos capítulo 1, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Porque ellos en su mente lo que están pensando, muy espiritualmente, ya los vas a reventar estos romanos. Porque ese es su deseo, eso es lo que ellos quieren. Ahora, si entendemos bien lo que está ocurriendo, vamos a entender por qué Jesús comienza a darle unas nuevas dimensiones al reino, unas dimensiones diferentes a lo que ellos habían imaginado, porque ellos tenían cierto concepto, pero Jesús les va a enseñar, ¿sabes qué? El reino se mide de una manera diferente. Y comienza con la parábola del sembrador, que ya vieron hace un par de semanas, ¿no? Donde les comienza a hablar acerca del campo amplio, donde hay diferentes tipos de suelo, ¿no? Y les comienza a hablar cuán amplio o cuán ancho es el reino. La semana anterior estuvieron hablando del trigo y la cizaña, acerca del largo tiempo que hay que esperar hasta la siega. Y él está hablando de cuán largo es el reino. Ahora vamos a hablar de la semilla de mostaza y cuán alto crece, de la altura del reino. El siguiente tema es sobre la levadura, ¿no? Que se ve que se esconde dentro de la masa y nos habla sobre la profundidad del reino. Así que nos está dando una nueva definición del reino diferente a lo que los judíos tenían pensados. Era una nueva forma de ver el reino. Era cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el reino, pero con una dimensión totalmente diferente a lo que habían aprendido ellos. Y todas las palabras que el maestro está dando van de la mano, no son independientes una de otra, están totalmente relacionadas. Las primeras 4 parábolas se ve al reino en general. Las 2 siguientes, las quinta y sexta, digamos así, ve al reino de una forma específica con características especiales. Y la séptima, mejor no les hago un adelanto porque ustedes tienen que venir, ¿ok? Pero vamos a ir hablando de a poco. No les puedo contar más, solamente tienen que venir para ver el resto de parábolas. Y la primera parábola, como les decía, estoy repasando lo que ustedes ya han escuchado. Son 4 tipos de suelo. 3 de ellos, digamos así, son aquellos que no aceptan el mensaje del rey, ¿no? El reino de alguna manera puede ser rechazado, y era esto contrario a lo que normalmente los judíos pensaban. El reino va a ser rechazado porque el rey va a imponer su reino. Ellos no creían ese tipo de cosas, pero él le decía, la mayor parte del mundo va a rechazarlo. En la mente de ellos esto, como se diría, no cuadra, ¿no? Al rey lo tienen que aceptar. ¿Cómo va a hacer esto? Jesús sigue siendo rey, pero él está diciendo, sí, va a ser un rey, pero rechazado. Ahora, la pregunta lógica para los seguidores va a ser, ¿y qué hacemos con estos que te rechazan y blasfeman? ¿No? Recuerden, ellos tenían su propia idea, habían sido formados así. Inclusive, en alguna ocasión, Juan y su hermano, cuando son rechazados por un pueblo, dicen, pedimos fuego del cielo y que los consuma. Ese era el corazón que tenían. No pueden rechazar al Mesías, no pueden rechazar al rey. Así que esto tenían en su mente y el Señor les está enseñando lo contrario. La segunda parábola del trigo y la cizaña habla de los ciudadanos del reino. Habla de cómo estos ciudadanos del reino también hay un rechazo. Van a crecer juntos con los demás hasta el día del juicio. Y se les enseña, ¿sabes qué? No estás llamado para juzgar a la cizaña. Estás llamado más bien a trabajar al lado de la cizaña. Tu trabajo consiste en seguir siendo trigo en medio del mundo, pero debes influenciar a la cizaña a tu alrededor. No estás llamado a juzgarlo, tu trabajo es evangelizarlo. Tu trabajo es presentarles el mensaje para que esa cizaña se convierta en trigo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Ahora, la pregunta es cómo lo voy a hacer. Y serán en las siguientes 2 parábolas que van a mostrarse el cómo hacerlo. Y hoy vamos a ver cómo algo tan pequeño, tan insignificante puede crecer en el mundo. Así que debemos observar también que el Señor, las 2 primeras parábolas, Él las explica. ¿Ok? Él explica tanto el sembrador como el trigo y la cizaña. Ahora, las otras parábolas nos deja trabajo a los predicadores. Así que el Señor nos ayude. Así que vamos a ponernos de pie para orar y comenzar.
Señor, te damos gracias por este tiempo, por poder compartir tu palabra, por poder aprender juntos. Pero Señor, no queremos simplemente llenarnos de información. Queremos vivir tu palabra. Realmente no queremos ser como esos primeros discípulos que cuando escucharon el mensaje no lo entendieron bien. Queremos entenderlo, queremos comprenderlo, queremos vivirlo y, Señor, llevarlo a otros. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu amor y bondad en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. Ahora sí vamos al texto bíblico. Solamente he hecho el repaso de lo que ya habían visto. ¿Ok? Pero con esto en mente vamos a ver qué es lo que Jesús está hablándoles y tratando de formar en la mente de sus discípulos y a la vez a cada uno de nosotros. En Mateo 13:31. Ahora sí, ya lo tenían a la mano. Nunca pierdan ese pasaje porque vamos a recorrer otros, pero siempre volvemos a este. O sea, ustedes con su dedito ahí o con su cinta de la Biblia, no sé, pero ese no lo pierdan. Mateo 13:31 dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Ahora, vamos a ir entendiendo un poco. Tenemos aquí a un agricultor que cultiva mostaza. La mostaza es utilizada para muchas cosas. Se hace aceite para cocinar, se hace medicina, se hace para dar gusto, por ejemplo, a tu hamburguesa o a tu hot dog o a lo que vayas a preparar, ¿no? Hoy igual también es usado o lo recomiendan para bajar de peso. Ya cualquier información, ustedes ya lo buscan en internet, ¿no? Sí, porque hay algunos, bajar de peso, esa no me la sabía, y ahora lo averiguas. No, ahora no, cuando vas afuera, ¿ya? Porque ahora se ponen a escuchar la palabra, no se distraigan. El verso 32 dice: el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Ahora, vamos a hacer hoy una clase de botánica, para que podamos entender de qué está hablando, porque la gente en su tiempo lo va entendiendo, ¿no? Ahora, Jesús no hace un tratado de botánica, más bien él habla en términos familiares para la gente que le está escuchando, pero nosotros sí lo vamos a explicar porque no todos tienen o han tenido o han visto un árbol de mostaza. Ahora, ¿cuántos han visto una planta de mostaza? No, pero todos o la mayoría consumió mostaza. ¿Ok? Claro. Así que hoy vamos a hacer una clase de botánica, vamos a aprender un poco acerca de la planta de mostaza. Ahora, Jesús dice en el verso 32, es la más pequeña de todas las semillas. Ahora, el grano de mostaza es tan pequeño, para que tengan una idea, que necesitamos alrededor de 700 granos para tener un gramo. Calculen, 700 granitos de mostaza recién me permite tener un gramo. Así de pequeña es la semilla de mostaza, ¿ok? Pero algunos comienzan a decir, no, pero es que el grano de mostaza no es la semilla más pequeña, que la Biblia tiene errores, se ha equivocado, que la Biblia no es correcta. La Biblia realmente no está definiendo mucho estos temas, pero yo creo que podamos entender algo muy claro. Porque muchos dicen, no, la semilla de la orquídea silvestre es más pequeña. Pero realmente Jesús no se equivocó, porque Jesús dijo, es la mayor de las hortalizas, lo tienen ahí en el verso 32, ¿no? Se refiere a una planta de huerto, una planta de consumo, no se refiere a una planta silvestre. En el caso de la semilla de la orquídea, no es para el consumo humano. ¿Okay? Jesús está hablando de una semilla que es sembrada con el propósito del consumo humano, así que sigue siendo la más pequeña. Y Jesús además está hablándole en su contexto a gente que sí ha tratado con ese tipo de plantas. Hoy en día sí se encuentra una semilla pequeña para el consumo humano, que es la semilla del tabaco, pero tenemos que entender que es el consumo, pero no es para comerlo. Y lo otro es, el tabaco es una planta americana. No llegó hasta Europa hasta el siglo XVI y no llegó a Israel hasta no hace mucho. Así que está hablándole acerca de una planta que ellos sí conocen, el tabaco no lo conocían,
Estoy diciendo porque siempre busca la gente argumentos para decir, la Biblia se equivocó, la Biblia se equivocó. No, está hablándole bajo una circunstancia particular. Además, debemos observar que Jesús está hablando de forma proverbial, es decir, no está dando él una clase de botánica, solamente está usando la semilla como muchos otros maestros de su época también lo tomaban de ejemplo. Y Jesús mismo lo tomó de ejemplo en alguna otra ocasión. En Mateo 17 lo vuelve a usar. A ver si vamos buscándolo para que me acompañen. Mateo 17, 20. Está un poquito más adelante. No pierdan el original de 13, ¿eh? ¿Sí? ¿La encontramos? ¿Sí? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿no? Diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Es decir, Jesús mismo va a usar esto de ejemplo en alguna otra ocasión, así que no pensemos que esto no era habitual. Era habitual en su época tomar ejemplos de las circunstancias naturales. Ahora, esta pequeña semilla de mostaza en particular se convierte en un árbol. A decir verdad, es un arbusto tan grande que tiene propiedades de un árbol, de tal manera que las aves pueden ir a vivir en él. Dependiendo del tiempo, las circunstancias, este árbol o esta planta puede crecer 2 o 3 metros de altura y en algunas ocasiones hasta 4 metros. No, es decir, esta planta en un huerto es de un buen tamaño. ¿Okay? Ahora, volvamos, estamos en el versículo 32 de Mateo 13. ¿Okay? Hace mención de, hacen nido, está hablando de las aves, ¿no? Es decir, que las aves pueden vivir en ella. Realmente las aves no pueden hacer nido en todos los arbustos. Porque si tú tienes un arbusto en tu casa, a veces en medio del campo, un arbusto y un pájaro trata de construir un nido, lo más probable es que esa rama donde están poniendo su nido se termine inclinando y cayéndose los huevos. ¿Ok? Así que este es una planta grande que según los botánicos en ciertas temporadas del año las ramas se vuelven rígidas. Así que las aves pueden construir allí sus nidos. Así que tenemos una pequeña semilla con una gran planta. Y esto nos permite entender que no hay una conexión entre la pequeñez de la semilla y la amplitud del resultado final. Es decir, se puede comenzar con algo muy pequeño y acabar con algo muy grande. Y es lo que va a ocurrir, pero va a ocurrir esto poco a poco, es imperceptible. Y los fariseos cuando hablan con Jesús en Lucas, vamos a recorrer, yo creo que podamos recorrer Biblia, así se mantienen despiertos, aunque alguno puede tener deseo de descansar, ¿no? No, eso pasa allá en Lima, acá no. Los de Lima son así, relajados son los de Lima, ¿no? Acá no, todo se mantiene en serio. Lucas 17. Verso 20. ¿Lo tenemos? Algunos sí, otros todavía están en búsqueda y captura. Lucas 17, 20 dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Recuerden, el tema central de las parábolas de Mateo 13 es el reino de Dios. ¿Okay? No olvidemos eso. El pensamiento de los judíos es esperar que venga el reino de Dios. El pensamiento central es acabar con los romanos para ellos, pero no es el tema central de Jesús. ¿Okay? Y por eso le están preguntando, el reino de Dios, ¿cuándo vendrá? Y Jesús le dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Él le está diciendo que el reino de Dios ya está aquí, pero este es como una pequeña semilla enterrada que no puedes verlo, pero ya está aquí. Es una pequeña semilla que se convertirá en algo grande.
Es decir, tenemos que entender que todo comienza a partir de algo muy pequeño. Todo comienza a partir de algo muy, muy pequeño. Tan pequeño que ni los discípulos podían reconocer el reino. Es por eso que en Hechos 1 ellos preguntan si va a restaurar el reino de Dios, porque ellos ni cuenta se dieron. Aunque se los enseñó, lo tenían en la cara, el Señor mismo les había dicho, el reino ya está aquí, ellos no lo notaban. La semilla es tan pequeña, pero está enterrada en la tierra, por lo que era imperceptible. Y ese realmente es su plan. ¿Por qué? Porque lo que nos está tratando de enseñar es que hay un gran potencial en lo pequeño. Hay un gran potencial en lo pequeño. Y a veces no consideramos eso. Piensen en un establo con animales malolientes, con estiércol por todos lados, y en medio un pequeño comedero con paja. Y en medio de la noche, en ese establo de un país pequeño, conquistado por un gran imperio, nace un pequeño bebé que cambió el mundo y cambió la historia. Algo pequeño cambió todo. Piensen en ese pequeño grupo de discípulos, tan intrascendentes, escondidos de miedo, tan débiles, pero trastornaron el mundo. Un pequeño comienzo. Es decir, no importa cuán pequeño sea, su potencial está allí, es inherente. Eso es lo que debemos entender, eso es lo que el Señor está tratando de que podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso debemos, en muchas situaciones, cambiar la mente. Porque me he encontrado con pastores en otros lugares que me hablan de su pequeña iglesia, y yo les digo, ¿cuánto tienes? No, 20 o 30. Y piensan en pequeño. La iglesia en general comenzó con un pequeño grupo y hoy cubre casi todo el mundo. Porque el reino se inicia con algo pequeño. El reino se inicia con algo pequeño. Y para que no se lo olviden, dígaselo al que está al lado. El reino se inicia con algo pequeño. Así lo despierta, ¿no? Ahora, cuando los profetas del Antiguo Testamento, ellos vieron el reino, si nosotros empezamos a revisar todo lo que ellos escribieron acerca del reino, el reino siempre era grande. Y los judíos habían crecido y habían aprendido eso. Pero ellos no habían aprendido o no habían conocido que había un proceso para llegar a eso. Porque ellos leían sobre el Mesías, y permítanme leer lo que ellos habían aprendido en Salmo 72, en Salmo 72. Búsquenlo, para que no piensen que lo estoy inventando, ¿no? Salmo 72 del versículo 8 en adelante. Este es el pensamiento que los judíos tenían acerca de cuando el Mesías venga. O sea, ellos tenían algo en su mente, así crecieron, así fueron formados. Por eso era sorprendente lo que Jesús estaba enseñando. Salmo 72, versículo 8. Sí. Ok, dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Eso es lo que ellos están pensando. Él va a venir, va a gobernar de un extremo al otro extremo y va a acabar con todo, se van a postrar ante él y el enemigo va a venir, le va a lamer el polvo de sus pies. Eso es lo que van pensando. El verso 10 dice, los reyes de Tarsis, por ejemplo, ellos están en Israel, es el otro extremo, es España, ¿no? Está diciendo hasta el otro extremo, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presente, los reyes de Saba, está hablando de África, y de Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Ese es el pensamiento que ellos tenían. El reinado del Mesías se va a extender de un lado a otro, y los profetas, tanto Jeremías, Amós, Miqueas, Zacarías, etcétera, etcétera, lo dijeron. El reino de Dios se va a extender y va a cubrir el mundo. Y los discípulos no entendían que de una pequeña semilla iba a salir algo tan grande. Ellos no sabían o no pensaban que de esa pequeña semilla iba a salir, en este caso, un arbusto grande, un árbol grande. Un arbusto que, por cierto, crece mejor en tierra desértica, porque esa es la particularidad que tiene la planta de mostaza. Crece mejor en el desierto. Así que
tenemos que entender, no importa cuán pequeña sea la semilla, ni cuán terrible pueda ser la circunstancia, va a crecer. Y lo que está diciendo, Jesús reinará sobre toda la tierra. Y vamos al extremo en Apocalipsis, capítulo 11, para que veamos un poco. Capítulo 11, Apocalipsis es el último libro. 11:15. En la parte final, ¿no? Los reinos del mundo, en la parte final estoy leyendo, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Está confirmando que sí, este es el destino final, esto es lo que va a ocurrir, que el rey va a gobernar todo, que tiene que ver con los salmos, tiene que ver con lo que los profetas vieron, pero lo que ellos no habían visto era el proceso. Y lo que el Señor está enseñándoles ahora tiene que ver con el proceso. Les está enseñando acerca de esa pequeñez y de la circunstancia. Por lo tanto, tenemos que considerar, no importa si somos pocos, esto va a crecer. No importa si la gente de San Jerónimo o todo Cusco pueden ser gente dura. Con todo respeto, no me importa. ¿Por qué? Porque Él dice que esto va a crecer y punto. A mí me interesa lo que el Señor diga, no me interesa lo que la gente pueda hacer. Porque el Señor dice, esto va a crecer. Esto va a crecer. Y yo le creo. Y aunque la batalla pueda ser intensa y seamos pocos, seamos una minoría, el Señor dice que esto empieza de pequeño y va a terminar en grande. Porque al final de cuentas vamos a ganar nosotros. El reino se va a extender. De la semilla más pequeña va a surgir algo grande. Pero esto no involucra solo el reino en general, sino a cada parte de él, es decir, de nuestra propia vida. Y ese pequeño triunfo que obtienes, a pesar de tus derrotas, y que quizás es un adversario para los demás, Dios lo va a hacer grande. Lo que para muchos no vale o no importa, para Dios sí. Como esos pocos panes y peces que estuvieron en sus manos, Él los multiplicó. Eso es lo que tenemos que entender, mirar en medio de todo, mi pequeño triunfo. Con ese pequeño triunfo comienza lo grande. Con esas pequeñas cosas va a comenzar lo grande. El reino de Dios está creciendo. Y está creciendo con ese trabajo de hormiga, con eso que para otros pasa inadvertido. Esos pequeños logros aquí y allá van formando algo sólido, algo grande, algo fuerte, capaz de atraer a muchos a que quieran conocer al Señor. Y tenemos que aprender a crecer juntos. Este árbol, ese arbusto, es tan grande que aún las aves del cielo vienen y construyen su nido. Dice, viven en sus ramas. Algunos creen que las aves están representando el mal o los demonios por una de las parábolas anteriores donde las aves arrebataban la semilla, pero no. Las aves pueden realmente representar muchas cosas, pero tenemos que entender que básicamente son una ilustración. Pero yo quiero que tengamos claro algunos detalles básicos con relación a esto. Primero, entender con relación al arbusto, a la planta, que es lo suficientemente grande para que los pájaros puedan vivir allí. Lo segundo es que pueden alimentarse seguros, porque en ese árbol de mostaza hay semillas de mostaza, en ese mismo arbusto. No tienen que comer afuera. Piensen, esa madre, con mucha sabiduría, esa ave, construye un nido donde tienen sombra, donde tienen protección, donde tienen seguridad, donde tienen comida. El ave se está aprovechando de eso. Pero tenemos que entender, las aves no son el arbusto, las aves no son parte del reino, pero solo son beneficiadas de la presencia de ese reino. Porque el reino de Cristo crece tanto que las naciones terminan encontrando refugio y protección en el reino.
Permítame explicarlo. Donde el cristianismo prospera, los demás se terminan subiendo a esas ramas. Lo vemos en la historia. Cuando el mundo andaba de cabeza, hoy también anda así medio de cabeza, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo hay cambios. En la Edad Media, por ejemplo, tenían una religión que los oprimía. No había una relación real con el Señor, hasta que apareció la Reforma Protestante, una reforma que sacó a ese mundo del oscurantismo. Fueron hombres que no eran perfectos, con muchos errores, pero que eran parte del reino, y bendijeron hasta hoy a los países de la Reforma. Si uno ve a aquellos países que comenzaron esa reforma, va a haber países ricos. A pesar de su actual decaimiento espiritual, ¿no? Ya Dios se encargará de tratar con ellos, pero muchos de esos países todavía siguen principios bíblicos que hasta hoy los bendice. Es decir, lo que fue inicio de parte del reino, ellos vinieron y se refugiaron y recibieron bendición, como las aves. No son parte del reino, pero el reino los beneficia. Hoy en día se puede ver también cómo esos países que tienen libertad siguen siendo bendecidos, pero vemos otros países donde el mensaje del reino no los toca y vemos miles de muertos, como está ocurriendo últimamente en Irán, como ocurre con Nigeria también, ¿no? Pero aquellos donde el reino se ha extendido hay protección inclusive para aquellos que no son parte del reino. La gente resulta bendecida a través de la bendición que le da a aquellos que están en el reino, a aquellos que son creyentes. Inclusive la palabra nos enseña en 1 Corintios 7 con relación al matrimonio, cómo el esposo no creyente o la esposa no creyente terminan siendo beneficiados por el cónyuge creyente, porque la bendición de Dios sobre tu vida va a tocar a la vida de otros. Si eres parte del reino, si eres parte de ese arbusto, de esa planta, terminas bendiciendo a otros. Es decir, tenemos que entender que el reino siempre bendice a otros, siempre bendice a otros, y tenemos que llevar esa bendición a otros, tenemos que llevar ese mensaje a otros. Es decir, tenemos que tener muy claro que el Señor, por medio de estas parábolas, está tratando de decirnos que a pesar de la oposición, a pesar de lo que se fue enseñando, de esos 3 tipos de suelo que nadie aceptó, esos 3 suelos malos, a pesar de la cizaña, el reino va a crecer, va a crecer. Y esta semilla pequeña va a crecer y va a crecer muy grande, es su promesa, va a bendecir a otros. Así que lo que tenemos que tener muy en claro es que debemos ser parte de ese reino. Tenemos que ser parte de ese reino. Realmente necesitamos ser parte de ese reino. Estoy calculando el tiempo, pastor. Vamos al siguiente versículo, porque si no, el versículo 33. Ya vamos 2 versículos. ¿Ok? Otra parábola les dijo. Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora, recuerden, el Señor está tomando parábolas de la vida común. Las mujeres haciendo pan en casa, algo muy habitual. Ella está usando levadura, no está usando el polvo de hornear, por si acaso, para aclarar. Realmente lo que ellas emplean en esa época es una masa fermentada, lo que hoy consideramos una masa madre. ¿Okay? Una masa madre es un pequeño de masa agria que se deja reposar hasta que fermenta. Dicha levadura se mete en la nueva masa. La masa hace agua, harina, aceite, etcétera, etcétera. No vamos a dar recetas, no es un lugar de recetas propiamente. Y esta se va a impregnar y va a fermentar y comenzará a elevarse y burbujear. ¿Okay? Ahora, esta mujer introduce un pequeño trozo de levadura, dice, en 3 medidas de harina. ¿Estamos claros? ¿Están ahí? ¿Lo leyeron? ¿Sí? Revísenlo bien. Nosotros lo leemos muy rápido, pero 3 medidas de harina es una gran cantidad de harina. Son 39 kilos de harina, ¿no? Tú cuando te esfuerzas, preparas con medio kilo o 1 kilito, dices, ay, este trabajo de amasarlo. Bueno, son 39 kilos. Ahora sí ya comenzamos a ver, wow,
¿no? Y ella lo que está introduciendo es alrededor de 350 o 400 gramos, algo que realmente es insignificante. Ahora, si le agregamos a eso sal, le agregamos aceite, le agregamos agua, esta masa puede terminar teniendo alrededor de 50 kilos. ¿Ok? Es decir, y no tenías una batidora industrial. Era, vamos a hacerlo a pulso, a mano, ¿no? En su contexto tenemos que pensar, era muy frecuente preparar mucho pan, sea para un banquete o para familias, que por cierto las familias eran numerosas, pero en la familia también se incluía a los sirvientes, esto era el alimento básico, por eso preparaban bastante. Y aunque es una gran cantidad y era habitual, porque lo podemos ver en Génesis 18, nosotros encontramos la historia de Abraham está hablando con Dios y con un par de ángeles, y Sara les dice que va a preparar, en Génesis 18 va a preparar pan, y prepara 3 medidas de pan, o sea, usa la misma cantidad, ¿no? Gedeón también prepara pan utilizando una efa, en Juan 6, 19, que son alrededor de 15 kilos, estaba solo, él se estaba preparando sus 15 kilos de pan. ¿Okay? Ahora, no es algo espiritual, era una receta común, por si acaso, porque no es que debemos utilizar para preparar ese pan, esas cantidades, no, porque algunos exageran con los números en la Biblia, si dice tanto siempre, no, tengamos cuidado con esto, pero tenemos que entender el uso de la levadura en la Biblia es muy amplio, y en situaciones especiales y particulares preparaban pan sin levadura, la levadura era para algo especial, y en el contexto judío, cuando una muchacha se iba a casar, inclusive, la madre le daba como regalo una porción de levadura de la masa madre, ¿no? Se lo daba antes de la boda, era el regalo de la madre, toma una porción de masa madre. ¿Okay? Buen regalo de bodas, ¿no? Si nos pudiéramos evitar esa lista de novios, toma tu levadura, sigue tu camino, que Dios te bendiga. ¿Cuánto nos ahorraríamos, no? Y así la chica iba a comenzar su primer pan en su matrimonio con lo que le dio su madre, porque esto simbolizaba que todo lo mejor, el bien y la dicha de la familia, lo llevará a su siguiente familia. Esta es la herencia familiar. Eso también suelen hacer los italianos, le dan su porción de masa madre para que continúe en su nueva familia, ¿no? Por eso la levadura era algo positivo, inclusive se usaba como parte de una ofrenda de acción de gracias a Dios. Permítame esto, no lo busquen, en Levítico 7:13 dice, con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia de paz. Es decir, en algunas ocasiones esto era parte de una ofrenda, así que la levadura no tiene nada de malo en sí, porque algunas personas piensan que la levadura significa el mal y que el mal se va a impregnar en el reino, y menciona, como Jesús mencionó la levadura de los fariseos u otros textos del Antiguo Testamento, pero tenemos que aprender a ver el texto en su contexto, ¿ok? Porque si la levadura fuese mal aquí, no encajaría con las enseñanzas generales de las parábolas. Estas parábolas van de la mano, recuerden, no van separadas. Además, un principio de interpretación, los que estuvieron estudiando hermenéutica, lo que es interpretación, tenemos que entender que una figura usada con un sentido en un sitio no necesariamente tiene el mismo sentido en otro. Es decir, si en este lado significa tal cosa, no quiere decir que en otro lado signifique lo mismo, puede variar. Es solamente aquí una ilustración, y no es una ilustración de pecado, sino de influencia. O sea, cuando leemos este pasaje, no está hablando del pecado, sino de la influencia. Y con esta levadura se está haciendo un pan mejor. A decir verdad, la levadura lo hace un poco más sabroso. Y si usas masa madre, si has comido pan de masa madre, te va a resultar aún más sabroso, pero también más caro, por si acaso, ¿no? Ahora, el pan sin levadura suele ser duro, suele ser plano, todo achatado, no es muy apetecible. Tiende a ser, sí, seco, tiende a ser más seco, pero el pan con levadura es suave, es esponjoso. Inclusive cuando tú cruzas frente a una panadería donde el pan se acaba de hornear, como que te dice, ven, te lo ha prohibido el médico, pero ven, entra y peca. Algo así, ¿no? Porque el olor te atrae. O sea, la levadura tiende a impactar, ¿ok?
Pero tenemos que ver, esta pequeña cantidad de levadura se extiende y afecta una gran cantidad de masa. Ella trabaja sin que nadie se dé cuenta, pero trae transformación, actuando en su volumen y le da un mejor sabor, una mejor contextura, ¿no? Y esta masa representa al mundo. La levadura escondida en la masa al reino de los cielos, es lo que nos está diciendo el versículo 33, ¿no? Por eso dice, es semejante, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Es decir, tienes que entender, la levadura se esconde en la masa. El reino está allí metido en el mundo. Por más pequeño que sea su inicio, va a influenciar en todo, porque tiene un poder inherente en ella. Es un poder realmente ilimitado. La levadura representa la buena influencia de Cristo, de su reino, de su evangelio. La levadura penetra por todos lados, pero debemos entender que el primer lugar donde debe penetrar esa levadura es en nuestro corazón, por su espíritu, por su palabra, y lo cual se va a evidenciar en fruto. Tu vida debe evidenciar fruto. La gente debe notar que tú eres diferente, y no porque te pones un polo o una camiseta que diga soy cristiano o lo que sea. La gente tiene que notar que hay algo diferente, porque nosotros estamos en el mundo como esa levadura, y el poder del reino de Dios como esa levadura es grande. Ese poco de levadura influye en toda la masa. El reino comienza en pequeño. Podemos comenzar en una pequeña iglesia, pero vamos a crecer. Hay mucho más por hacer, no pensemos que ya lo hemos logrado. Así que no debemos quedarnos con los brazos cruzados, debemos ser esa levadura. Faltan muchas áreas en este mundo por influenciar. Debemos influenciar en todo este mundo. Por eso cuando, yo no sé si ustedes recuerdan, no lo vamos a leer, pero en Juan 17:15, Jesús cuando ora al Padre le dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la oración de Jesús. No ruego que los quites. Ahora, volvemos a la parábola para poder entender. La mujer es que escondió en la masa esa levadura. Es decir, tenemos que entender que esa levadura tiene que ser insertada sí o sí en la masa. Porque esta mujer no tiene la masa allí y le comienza a decir a la masa, crece, masa, crece, crece, masa, crece, crece, masa, crece. No, no hace nada de eso. ¿Qué es lo que hace? Tiene que introducir la levadura. Dios no influencia al mundo sobre una nube gris diciéndole, crece, mundo, crece, crece, mundo, crece. No. O cambia, mundo, cambia. ¿Qué es lo que hace? Introduce la levadura. Introduce el reino. Jesús dijo, el reino ya está aquí. El reino tiene que ser introducido dentro. La influencia del reino viene desde dentro. Dios tiene que plantar su fermento dentro del mundo para que esto pueda crecer. Por eso el Señor Jesús dijo, no ruego que los quites. Nosotros somos ese fermento dentro de este mundo. Somos la luz, somos la sal. La razón por la que permite que el trigo y la cizaña crezcan juntas es para que podamos influir. Ahora es hablando de la levadura, para comenzar a permear e impregnarlo. Y pensemos en esa circunstancia, en Medio Oriente, cuando preparaban esa masa, con el calor, la levadura toma poco tiempo en actuar. Es rápida, pero a la vez es imparable. Y así debe ser la propagación del reino. En donde estés, en tu casa, en tu trabajo, en el centro de estudios, esa parte de la levadura que está allí, en ese trabajo, en ese lugar donde estudias, en tu casa, Dios te metió allí. Dios te metió allí para que impregnes, para que el reino crezca allí, para que toques esa masa, ese mundo. No estás allí de casualidad, no hay que agarrar ese trabajo porque no me quedaba de otra. Puede que ese sea tu concepto, pero el del Señor es, yo te metí allí, porque yo tengo un propósito allí, porque tú tienes que impregnar ese lugar.
porque tú eres parte de mi levadura. Y cuando la levadura está en la masa, comienza a burbujear, comienza a fermentar. Y así lo debe hacer el cristiano. Aunque a veces al mundo no le va a gustar. Al mundo no le va a gustar cómo eres, cómo actúas. En Primera de Reyes hay una historia, tampoco lo vamos a leer por tiempo, porque en cualquier momento me apagan el micrófono. No, mentira. No. Pero cuando el rey Acab ve a Elías, él le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Eso es lo que tenía en mente. Cuando los cristianos estaban en Tesalónica, los de Tesalónica dijeron: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Me dejo entender? La levadura hace eso, trastorna a todos. El problema está que ahora ven a los creyentes y dicen: estos trastornados han llegado. La cosa cambió. Pero tenemos que ver, estamos llamados a trastornar este mundo. En Hechos 16, en Filipos, dice: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Realmente, como iglesia, hemos estado molestando al mundo durante unos 2000 años, porque estamos allí para influenciar sin importar qué digan, porque ellos quieren seguir siendo una masa, pero esa masa, al final de cuentas, no resulta nada agradable. Recién cuando es fermentada, cuando tiene ese toque especial, la masa tiene un sabor delicioso, esponjoso. No les provoco hambre a esta hora, pero es cambiada. Es cambiada. Los avances sociales, los avances jurídicos, la jurisprudencia, todo el bienestar y la educación, el arte, etcétera, todo refleja la influencia del cristianismo. A donde tú vayas, revisa la historia. ¿Quiénes fueron los que iniciaron esto? Fueron cristianos. También hay que reconocer ciertamente que hubieron algunos cristianos que hicieron malas cosas, también los hay. Pero el verdadero cristiano es luz y sal. Es un cristiano que no juzga, sino que impregna a todos. Porque no estamos llamados para juzgar a nadie, como el trigo y la cizaña. Vamos a crecer juntos, pero te voy a impactar hasta el final de los tiempos, cuando el Señor nos quiera sacar de acá. Es igual, estoy acá para impregnarte. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Por eso decía, las dos primeras parábolas describe un poco, pero estas dos que estamos viendo tienen que ver en cómo lo tienes que hacer. Tienes que entender que Dios te trajo a este mundo para que toques a los que están a tu alrededor, no para que ellos te influencien a ti, no para que ellos echen a perder esa masa madre, sino para que la masa madre, esa levadura, impacte a todos. Y esto empezó con ese pequeño trozo de levadura que se plantó en el mundo, con ese pequeño niño en Belén, que se sumergió en el mundo y que terminará dominando todo el mundo, y toda rodilla se doblará ante él. Pero de esa misma manera, aquella levadura que se plantó en nuestros corazones mora en nosotros para que nosotros impactemos este mundo. Está dentro de nosotros y debemos dejar que actúe. Pero Él nos metió y nos dejó en este mundo, y desde dentro, a pesar de la cizaña, a pesar de las semillas que se puedan comer las aves en el camino o la persecución que pueda haber, el trigo crece, el grano de mostaza crece, la levadura influencia, nada nos detiene. Recuerden, Jesús dijo: ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Por eso debemos estar firmes, debemos influenciar este mundo. No estamos llamados a estar recluidos o meternos en un convento o claustro para estar cerrados, sino debemos participar activamente en este mundo. La levadura solo funciona cuando se mezcla con la masa. Solo va a funcionar la levadura cuando la mezclas con la masa. No debemos aislarnos. De otra manera no va a servir para nada. Al igual que la sal, eso lo mencionábamos con los jóvenes. La sal dentro de un salero no sirve. Tiene que salir para dar sabor. Ahora, si no sale por las buenas, hay que sacudir el salero. Es mejor que no
dejemos que el Señor sacude el salero. Mejor salgamos para dar sabor al mundo. La luz se encarga de cambiar el ambiente, ese ambiente oscuro, y nosotros somos luz. Por eso el Señor Jesús nos ha dejado aquí y nos ha mandado ir a todo el mundo haciendo discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Es decir, estamos llamados a actuar. No somos espectadores, no somos oidores, somos hacedores. Y este mensaje comienza en el corazón de Dios para nuestro corazón. Así que el primer cambio debe ocurrir allí. Si quieres que el mundo a tu alrededor cambie, debes dejar que Él entre y que Él actúe en tu corazón. Él vino para eso murió, para eso se entregó, para darnos vida por medio de su Espíritu Santo, para que ocurra ese cambio desde adentro. Y nos dejó en este mundo para que cambiemos a ese mundo. No importa lo que el mundo piense o aún lo que realmente nosotros podamos pensar. El concepto de Dios es que esa semilla de mostaza, esa levadura, tanto en casa, en el trabajo o en cualquier otro lugar, en este mundo, es para impactarlo. Estamos llamados a cumplir una misión. Cada uno de nosotros somos misioneros, pero somos misioneros que debemos actuar, que debemos impactar a este mundo, pero solo lo vamos a impactar cuando estemos decididos a entender: Dios me trajo a este mundo y no me trajo para sufrir. Que puede que en el trayecto pase etapas malas, es muy probable, pero esas etapas malas es para perfeccionarme, para impactar mejor a este mundo. Por ello, mi trabajo es ser levadura. Soy una levadura, soy parte de ese árbol para bendecir a otros. Porque si solamente estás esperando, Dios bendíceme a mí, Dios no bendice egoístas. Dios bendice a aquellos que están dispuestos a ser instrumentos de bendición. Vamos a orar. Nos ponemos de pie, por favor. Pastor. Oremos juntos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque has puesto tu reino en nuestros corazones. No imaginamos alcanzar lo que podría producir, Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Y así como tu reino crece, esto ha de crecer. Tendremos que poner seguramente nosotros acciones, actitudes, presentarnos ante los desafíos, pero qué mejor que crezca en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, Señor, con nuestro barrio, vecindario, con el trabajo, que crezca tu reino en nosotros. Ayúdanos a ser entonces también así, transportadores de tu reino. Así, Señor, que crezca entre nosotros. Vemos a veces a nuestros hijos que van por sus propios caminos, a nuestros hermanos que toman sus decisiones, a nuestros padres que se enrumban, Señor, en algo que es de fatalidad para los hijos. Pedimos que tu reino crezca entre nosotros, Dios. Así como la levadura, que produzca en nosotros un cambio y que nosotros dejemos que produzca también. Tiene que haber algo muy compulsivo en nosotros, algo que sea muy determinante. No es solamente mandarnos al abandono y que pase lo que tenga que pasar. Ayúdanos a ser muy decididos, proactivos, dicen algunos, sea lo que sea, a tomar manos, Señor, en el arado por tu reino y que éste produzca en nuestras casas, hogares, familias, vecindarios, en nuestros distritos. Señor, en nuestra propia iglesia, oramos en el nombre de Jesús. Necesitamos de esto, Padre.
Gracias te damos. Oramos también para que por favor tú nos ayudes a ser conscientes de que somos depositarios de ese reino tuyo. Solo somos un depósito, pero un depósito que es cambiado y transformado por, Señor, tu reino, y que produzca grande beneficio como el grano de mostaza también. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.